Hola, en el vídeo de hoy te voy a explicar una encuadernación cosida muy sencilla. Para hacer esta encuadernación voy a usar este kit de encuadernación que he comprado por internet. Te dejo el enlace para que lo puedas comprar en la caja de descripción del vídeo. El kit trae este punzón con este protector para los dedos. Trae también 3 hilos para encuadernar que vienen encerados. El hilo es bastante gordito y lo trae en 3 colores. Y por último, trae varias agujas de distintos tamaños, grosores y formas. Trae agujas rectas, más gruesas, más pequeñas y 2 agujas curvas. En el tutorial de hoy vamos a utilizar esta aguja curva, este hilo encerado y el punzón. He realizado este pequeño cuaderno con hojas de folio de un grosor superior al que solemos utilizar, que he cortado a 24 centímetros por el ancho que tiene el folio normalmente y los he doblado por la mitad. Y además le he incluido una cubierta un poco más grande de cartulina color craft. Coloca todos los papeles junto con la cubierta haciéndolos coincidir bien y ahora marca el punto central del cuadernillo y 4 puntos más separados entre sí 4 centímetros. Una vez los tengas marcados, haz los orificios con el punzón. Comprueba que el orificio ha traspasado hacia el otro lado, introduciendo el punzón de fuera hacia adentro. Y ahora vamos a empezar a coser. Yo estoy utilizando la aguja curva, pero no es imprescindible, puedes utilizar una aguja recta normal. Introduce el hilo de dentro hacia afuera por el orificio central y sácalo por el otro lado. Vuelve a introducirlo por el orificio siguiente y continúa cosiendo según ves en la imagen, pasando de un orificio a otro, de dentro a fuera y de fuera hacia adentro. Por último, finalizamos en el centro donde mismo habíamos dejado la otra hebra y hacemos varios nudos para asegurar. Corta el sobrante y esconde el hilo debajo de los anteriores. Y así de sencillo ya tenemos nuestro cuaderno cosido. Dobla bien el centro con ayuda de la plegadera. Y corta el sobrante de las páginas con ayuda de una regla y un cúter. Así de sencillo es realizar nuestro cuaderno cosido. Y ahora puedes decorar la portada y las páginas interiores como más te guste. En este caso yo he utilizado sellos y algo de lettering con rotulador. Y de esta manera me he hecho mi propio cuaderno de viaje.
Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.leoj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.